siempre he sido un poco lento para reaccionar. Mi mejor amigo desde la infancia, un alfa de élite, siempre me ha cuidado y consentido. Desde que éramos niños, innumerables personas nos han gastado bromas, diciendo que yo era su novia de crianza. Pero yo solo soy un simple beta, no merezco al joven señor de la familia Sánchez. Así que cada vez lo aclaro con seriedad. Él y yo somos buenos hermanos, un alfa y un beta no pueden estar juntos. Como nuestra relación es tan fuerte, a Javier siempre le gusta pedirme ayuda. Decía que las noches eran vacías, solitarias y frías, y me pedía que lo abrazara para dormir. Siempre pensé que lo nuestro era una amistad normal entre hermanos, hasta que un amigo dijo que me llevaría a ver mundo. Bebí demasiado en un bar. Javier enloqueció de celos. Delante de todos, me ató y me llevó a rastras, con los ojos rojos, quitándose la ropa mientras me declaraba su amor. Debería haber sabido que lo de hervir la rana a fuego lento no funcionaría. Hay demasiados imbéciles ahí fuera deseándote. Era de noche en el dormitorio, los compañeros dormían en silencio, pero Javier, que se había levantado para ir al baño, al salir, volvió a equivocarse de cama. Se acostó en la mía y, de paso, me atrapó entre sus brazos. Apoyó la barbilla en mi cabeza, la frotó un poco y emitió un ronroneo de satisfacción. Apreté los puños en silencio. Lo aguantaría. Era la tercera vez esta semana que Javier se equivocaba de cama y se dormía en la mía. Y solo era miércoles. Pero ya no podía más. Abrí los ojos y le susurré al oído. Vuelve a tu cama, no puedes dormir aquí. La cama ya es pequeña, ahora nuestros cuerpos están pegados, y además, mañana por la mañana Miguel seguro que vuelve a gastarnos bromas. En la facultad ya circulaban muchos rumores sobre Javier y yo. Si salía a la luz que dormía en mi cama cada noche, nadie creería que solo éramos simples mejores amigos. Javier murmuró perezosamente, su aliento cálido rozando mi cuello, su voz cargada de sueño. Tengo mucho sueño, no puedo levantarme, no me queda ni un ápice de fuerza. Bueno, Luisito, déjame dormir en tu cama solo una noche más, ¿vale? Ayer me había prometido exactamente lo mismo. Mira furtivamente a Javier, tenía los ojos bien cerrados, parecía estar realmente exhausto. Está bien, pero mañana no te equivoques de cama otra vez. No me di cuenta en absoluto de que, cuando cerré los ojos para dormir, la comisura de los labios de Javier se curvó ligeramente en una sonrisa. 2. Como era de esperar, a la mañana siguiente me despertaron los gritos de broma de Miguel y Antonio. Oye, Javier, ¿otra vez bajando de la cama de Luis? ¿No vais a dormir juntos todos los días ahora? Sois tan dulces. Pero tranquilo, Antonio y yo no somos tan anticuados, apoyamos el amor a B. Mi mano, que iba a apartar la manta, se detuvo. El calor me subió de golpe a la cabeza. ¿Qué tonterías decía Miguel? Corrí la cortina de la cama y fruncí el ceño. Javier se equivocó de cama anoche cuando se levantó, por eso durmió aquí. Miguel sonrió tontamente. Luis, no hace falta que expliques nada, lo entendemos perfectamente. Javier estaba de pie junto a mi cama, con mis zapatillas en la mano. Yo extendí los pies por costumbre, él me las puso. Luego, sacó de no sé dónde un peine y empezó a peinarme con gesto experto. Mientras dejaba que Javier me cuidara, levantando la cabeza, añadí satisfecho. Me alegro de que entiendas mi relación con Javier, Miguel. Javier soltó una risita ahogada. Mi espalda estaba pegada a su pecho, la sentí vibrar, una sensación que me recorrió de la cabeza a los pies. Hoy teníamos clase a primera hora. Cuando entré al baño a lavarme, vi que Javier ya había puesto pasta de dientes en mi cepillo. Incluso la ropa que no había lavado anoche porque estaba demasiado cansado, él la había frotado y tendido esta mañana. Mirando mis calzoncillos balanceándose al viento, me vino a la mente la imagen de su rostro serio y hermoso, sus dedos largos y finos restregando mi ropa interior. No pude evitar que se me sonrojaran las mejillas, pero rápidamente me convencí a mí mismo. Es normal que buenos hermanos duerman juntos, entonces, también es normal que ayude a lavar la ropa interior a mano, ¿no? Mientras estaba distraído, Javier ya había preparado mis libros y me llamaba desde fuera. Vamos, Luisito, date prisa o llegaremos tarde y el profesor pasará lista. Vale. 3. Javier y yo no estábamos en la misma carrera. Siempre he sido lento, pero tengo un talento especial para el diseño de mechas. Él, en cambio, es un prodigio, el futuro heredero del imperio de la familia Sánchez, así que eligió naturalmente la Facultad de Economía y Gestión. Al dejarme a la puerta del aula, Javier primero me dio el desayuno, luego puso un termo con agua caliente en mi mesa. Luisito, acuérdate de beber agua cuando termines de dibujar. Espera en el aula tranquilo después de clase, vendré a buscarte para almorzar. Asentí obedientemente. Cuando Javier se fue, Carlos, un compañero con el que me llevo bien, se acercó rápidamente a cotillear. Y todavía dices que no sois pareja. Con la manera en que el chico más guapo del campus te mima, da la sensación de que os vais a casar nada más graduaros. Mi mano, que sostenía el desayuno, se detuvo. ¿Casarnos? Imposible. Un alfa y un beta no pueden estar juntos. Es una regla no escrita de la sociedad Avo.
Repetí, resignado, la explicación que ya había dado 1000 veces. Javier y yo realmente solo somos mejores amigos. Es de naturaleza gentil, trata bien a todo el mundo. Carlos abrió mucho los ojos y murmuró en voz baja. ¿A quién llamas gentil? Él solo finge delante de ti. La otra vez te toqué por accidente y me estuvo lanzando miradas asesinas durante días. Al empezar a dibujar, toda mi atención se concentró en el diseño. Cuando por fin dejé el lápiz, me di cuenta de que Carlos a mi lado estaba tan inquieto como un mono. ¿Qué te pasa? Carlos, al verme libre, abrió rápidamente el foro estudiantil del Internet estelar y me lo mostró. Mira, un Omega guapo le ha declarado su amor a tu esposo. Los cotillas que tomaron las fotos tenían muy buena técnica. Alfa guapo, Omega hermoso. Incluso con la expresión fría de Javier en la foto, hacían una pareja muy bien avenida. Carlos, dicen que este Omega es una gran belleza de la Facultad de Economía, y además de buena familia. ¿No sientes cierta inquietud? Negué con la cabeza. Los alfas deben estar con los omegas, eso es lo natural. Además, Javier es mi mejor amigo. Si él estuviera con ese Omega, debería felicitarlo. Pero mi corazón se sintió extrañamente oprimido. Un poco ácido y pesado. Antes de que pudiera entenderlo, mi dispositivo vibró. La señora Sánchez me envió un mensaje. Luisito, en casa queremos presentarle a Javier algunas posibles parejas para citas. ¿Quieres venir tú también a conocer a algunas personas? Puedes tratarlas como amigos. Como tus mayores, también nos preocupa tu futuro. 4. Se podría decir que soy un hijo adoptivo a medias de la familia Sánchez. Mis padres biológicos eran parientes lejanos de los Sánchez. El año en que se divorciaron, yo tenía 8 años. Como yo era un beta, ninguno de los dos me quería. En el tribunal, mi padre se quedó con mi hermano mayor Alfa, y mi madre con mi hermana pequeña Omega. Solo yo, como un trasto inútil, fui empujado de un lado a otro. La señora Sánchez, siendo una persona compasiva, al verme tan desdichado, decidió acogerme. La primera vez que lo vi, Javier llevaba una camisa blanca impecable, sus modales eran refinados y distinguidos. Parecía un príncipe de cuento de hadas. Al principio, no estaba contento. Se quejó en voz alta al mayordomo. No quiero un patán de pueblo como hermano. Javier era el hijo único, mimado y consentido de la familia Sánchez. Aunque éramos de la misma edad, él solo me llevaba 2 meses, pero me sacaba una cabeza entera. Yo llevaba una camisa negra desgastada y lavada, parecía un patito torpe chapoteando frente a un cisne, retorciéndome incómodo las mangas. Sabía que, si quería quedarme en la casa de los Sánchez, tenía que congraciarme con Javier. Reuní valor, levanté la cabeza y saludé en voz baja. Hola, hermano. Javier se volvió al oír mi voz. Su respiración se contuvo y su rostro pálido se sonrojó al instante. ¿Cómo es posible que seas tan adorable? Tosió un poco, fingiendo seriedad. Bueno, pensándolo bien, si me hace falta un hermanito. Tu nombre es Luis, ¿verdad? Recuerda, a partir de ahora eres mi hermano menor y mi ayudante. Asentí con fuerza. Seré obediente, hermano. 5. Se suponía que yo sería el ayudante de Javier, pero la mayor parte del tiempo era él quien me cuidaba a mí. Debido a la experiencia del abandono de mis padres, solía tener pesadillas por las noches. Cuando me despertaba asustado, ya no podía volver a dormir. Temía que, como antes, al despertar me encontrara fuera de casa, desechado. Cuando Javier se dio cuenta, le pidió a la criada que trasladara todas mis cosas a su habitación. Conmigo a tu lado, no tendrás pesadillas. A veces todavía me despertaba sobresaltado a medianoche, y él, entre bostezos, me consolaba. Tenía mala nutrición y además era melindroso, no me gustaba la carne. Javier cogía el plato y me daba de comer, día tras día. Por cada bocado de carne que yo tomaba, él me acariciaba la cabeza y me elogiaba. Nuestro Luisito es increíble. Sus halagos me dejaban mareado de felicidad, y devoraba varios bocados más. Javier me cuidó muy bien. Mi tez se volvió sonrosada, ya no caminaba cabizbajo y avergonzado. Cualquiera podía ver que me habían criado con amor y cuidado. A Javier también le gustaba llevarme a reuniones y presentarme a sus amigos. Si bostezaba disimuladamente, él, que estaba hablando de negocios, lo notaba al instante. Se volvía y me pellizcaba la mejilla. ¿Quieres un poco de agua, o tal vez alguna fruta? Bueno, enseguida nos vamos a casa. Todos empezaban a bromear. Oye, Javier, ¿estás criando a Luis como un hermanito o como una novia de crianza? Al oír esto, Javier, que ya se había convertido en un joven apuesto, se puso colorado hasta las orejas y me miró incómodo. No digáis tonterías, Luisito se va a sentir avergonzado. ¿Yo? ¿Por qué iba a sentirme avergonzado? Desde los 8 años hasta ahora, estaba firmemente convencido de que yo era el mejor amigo, el hermano más leal de Javier. Preocupado de que pudiera afectar a sus futuras relaciones, aclaraba seriamente. No soy la novia de crianza de Javier, somos buenos hermanos. Además, Javier se había diferenciado como un alfa de élite a los 5 años. Su futura esposa sin duda sería una omega de élite. ¿Cómo podría un simple y pequeño beta como yo merecerle? Pero nunca dije esa última parte en voz alta.
porque cada vez que lo hacía, Javier se enfadaba. Mis amigos solían reírse. Hoy hemos visto algo único, un auténtico leño con patas. Javier, apretando la mandíbula, añadía, sí, claro, somos buenos hermanos. ¿Lo veis? Ya os dije que estaban equivocados. Las relaciones bebé y AO son las únicas ortodoxas. 6. La señora Sánchez era muy eficiente. Encontró de una vez 10 posibles parejas para Javier, y a mí me presentó 20. Luisito, mira a ver si en los perfiles hay alguien que te llame la atención. Si hay alguien que te guste, puedes quedar con él. Cuando Javier vino a buscarme al aula, se encontró con esa escena. Yo estaba absorto mirando mi dispositivo, mi rostro pálido teñido de un rubor. Javier echó un vistazo y al instante el ambiente a su alrededor se volvió gélido, como si emanara frío. ¿Qué haces mirando fotos de esos adefesios? Con caras de perro salchicha y cuerpos enclenques, con un puñetazo podría tumbar a cualquiera. Era la primera vez que veía a Javier con esa lengua tan afilada y ese aire despectivo. Levanté la cabeza, atónito. Tú antes no hablabas así. La expresión de Javier se tensó, y su voz inmediatamente se volvió suave y melosa. Luisito, eres demasiado inocente. Temo que haya gente mala ahí fuera que quiera engañarte. Oh, asentí pensativo. Son posibles parejas que la señora Sánchez me ha presentado, seguro que todas son buenas personas, no me engañarán. Ah, por cierto, la señora me pidió que te preguntara, ¿quieres ir tú también a conocer a algunas? El rostro de Javier se ensombreció hasta parecer a punto de llover. Cogió una silla al azar y se sentó a mi lado, sus piernas largas y fuertes rozando las mías. El calor traspasaba la fina tela de mis pantalones. No hagas caso a mi madre. Tiene un gusto pésimo, no tiene ni idea de quién es realmente la persona adecuada para ti. ¿En serio? Pero antes, cuando la señora Sánchez usó sus influencias para que Javier y yo compartiéramos habitación, Javier había alabado su perspicacia. Al ver que no asentía, se impacientó. Antes, una omega me declaró su amor, pero la rechacé. Yo no voy a ir a citas a ciegas, y tú tampoco debes ir. Luisito, somos buenos hermanos, ¿verdad? Los buenos hermanos deben permanecer solteros juntos. Si te atreves a ir a una cita, significa que no valoras nuestra amistad. Sin darme tiempo a hablar, Javier bajó la mirada, con aire herido y decepcionado. ¿Así que tú sí quieres tener una relación? Vaya, ahora me entero de que en realidad no me consideras tu hermano. Con ese discurso, al instante me sentí la peor persona del mundo. Él me consideraba su mejor amigo, ¿cómo podía yo buscar pareja por mi cuenta, traicionando esa amistad? Rápidamente le aseguré, tranquilo, no buscaré pareja. Al instante, la tristeza de Javier desapareció. Sonriendo, me acarició la cabeza. Entonces, ve ahora mismo y dile a mi madre que no. De paso, dile que tú tampoco irás a más citas a ciegas en el futuro, y que tampoco consientes que yo busque pareja. Vacilé un poco, pero al ver que Javier estaba a punto de cambiar de expresión, accedí de inmediato. Vale, la señora Sánchez me respondió rápidamente, con un tono burlón. Oh, ¿así que al final nuestro Luisito ha abierto los ojos y sabe reclamar sus derechos? Javier debe estar que no cabe en sí de felicidad. No lo entendí. Levanté la vista y miré a Javier. Él acababa de apartar la mirada de mi dispositivo. Su rostro apuesto reflejaba una alegría desbordante. Vamos, a comer. 7. Parecía que Javier se había calmado después de que yo lo consolara, pero su buen humor solo duró hasta la noche. Cuando se acercaba la hora de apagar las luces, Javier se subió a mi cama y se tumbó descaradamente. Enterró la nariz en mi manta, aspiró profundamente, y el rubor se extendió desde su cuello hasta su apuesto rostro. Luisito, hueles tan bien. Su tono me pareció extraño. Miré hacia afuera, por suerte Miguel y los demás no lo habían oído. Hermano Javier, quiero dormir, tú también vuelve a tu cama. No, Javier extendió el brazo y me atrajo hacia su pecho, apoyando la barbilla en mi cabeza. Los dos nos habíamos duchado y llevábamos pijamas finos. El calor de su cuerpo me llegaba a la espalda. Si hubiera alargado la mano hacia atrás, habría podido tocar sus abdominales duros y marcados. Mi cuerpo es sensible. Me encogí, incómodo. A partir de hoy, voy a dormir contigo todos los días. Abrí mucho los ojos y me volví bruscamente hacia él. Como nuestros cuerpos estaban tan pegados, casi rozaba sus labios con los míos. Mi rostro ardió al instante. Intenté salir del abrazo de Javier, pero él me apretó con más fuerza. Puso una expresión de total derecho. Luisito, hoy te has portado muy mal, me has herido en lo más profundo. Ahora me siento vacío, solo y con frío, todo por tu culpa, así que tienes que dormir conmigo para compensarme. Desde que cumplimos la mayoría de edad, Javier y yo rara vez habíamos dormido en la misma cama, pero hoy yo había sido tan malo. Había traicionado la confianza que tenía en mí como su mejor amigo, y había traicionado nuestra amistad de tantos años. Recordé también cómo, cuando éramos pequeños, se pasaba noches enteras consolándome para que me durmiera. Me sentía aún más culpable, y las palabras se me escaparon sin pensar. Vale, te lo prometo, dormiré contigo a partir de ahora. 8.
Los ojos de Javier brillaron al instante, y me hizo acostarme de inmediato. Él era un alfa de élite, con una constitución física excelente, medía más de 1,90, con 8 abdominales, hombros anchos y cintura estrecha. Yo, en cambio, era un beta. Por muchos nutrientes que tomara, solo crecía hasta 1,75. Javier era tan fuerte que podía con 2 como yo. En ese momento, tenía los brazos alrededor de mi cintura, en una postura que me envolvía por completo. Su aliento cálido rozaba mi oreja, provocando un hormigueo por todo mi cuerpo. Luisito, todavía me siento muy triste. Mi garganta se sentía un poco irritada. Hermano Javier, lo siento. ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? Entonces, abrázame ahora. Abrázame fuerte. Obedeciéndole, lo abracé. Qué extraño. Con la voz débil, pregunté, hermano Javier, ¿no te has quitado el cinturón para dormir? Las luces del dormitorio aún no estaban apagadas. A través de las rendijas de la cortina de la cama, vi que la mirada oscura de Javier se posaba en mí como la de un lobo hambriento, con una ferocidad que parecía querer devorarme entero. Luisito, ayúdame. Me puse tan nervioso que tartamudeé. ¿A ayudarte con qué? Mi mano fue guiada por la suya hacia abajo. Yo, no pude evitarlo, lo empujé varias veces. Javier soltó un gemido ahogado, su voz arrulladora. Luisito, me siento muy mal. Es normal ayudarse mutuamente entre buenos hermanos. Tú me tocas a mí, yo te toco a ti. 9. Qué dolorida y cansada tenía la mano. Al día siguiente, mi voz estaba ronca y la mano me temblaba como si tuviera Parkinson. Javier, en cambio, estaba lleno de energía. Me acercó un vaso de agua templada, me dio palmaditas en la espalda y me susurró. Miguel y los demás se han ido a clase. Te he pedido permiso para faltar. Tranquilo, esta mañana les pregunté, y ambos dijeron que durmieron bien anoche, no oyeron ningún ruido. Yo, ¡ay, qué vergüenza! ¿Cómo podía Javier decir algo tan íntimo con tanta seriedad? Al ver que yo estaba un poco enfadado, Javier me acarició la cabeza y me halagó. Luisito, menos mal que tengo un buen hermano como tú. Hacía mucho que no me sentía tan cómodo. Me habían halagado. Mi mal humor se desvaneció al instante. Inflé el pecho con orgullo. Exacto, yo era el hermano más importante para Javier. Él entornó los ojos, como si hubiera descubierto algo. Cuando me levanté para ir al baño, oí a Javier murmurar pensativo. Cada vez que lo halago llamándolo, buen hermano, no puede resistirse en absoluto. Bueno, seguiré usando esta estrategia de hervir la rana a fuego lento, por ahora. ¿Qué estaba mascullando? ¿Quería comer ranas para el almuerzo? Durante el tiempo que siguió, Javier y yo nos volvimos aún más íntimos que antes. Comíamos juntos, íbamos a clase juntos, y por las noches seguíamos durmiendo en la misma cama. Hoy incluso cogió el jabón y se ofreció voluntario a frotarme la espalda en la ducha. Yo, cubriéndome con la toalla, intenté negarme. Él me miró con sus ojos oscuros y húmedos, su tono de voz triste. Luisito, hemos crecido juntos. Pensaba que éramos los mejores hermanos, pero ni siquiera quieres ducharte conmigo. ¿Qué más daba ducharse juntos? Un alfa y un beta, ¿qué problema había? Apreté los dientes. Vale, juntos. Sonrió, sus ojos de zorra curvados en arcos. Sabía que nuestra relación era la mejor. Parecía que Javier había desbloqueado algún tipo de meridiano especial. Cuando quería hacer algo que yo encontraba extraño y yo intentaba negarme, él ponía cara de perrito abandonado y decía que yo no lo consideraba un buen hermano. Yo, realmente caía en esa trampa. Cada vez, acababa aceptando, confuso y aturdido. Después de que Javier bajara de mi cama durante un mes seguido, Miguel miró primero a Javier, fresco y lleno de energía, y luego a mí, caminando con paso vacilante. En silencio, me alcanzó una caja de pastillas. Un beta que acoge a un alfa puede resultar agotador, y Javier es un alfa de élite. Toma esto para fortalecer tus riñones. Yo, no vas a seguir diciendo que tú y Javier sois hermanos. Ahora dormís en la misma cama todos los días, y además vais juntos al baño a recoger el jabón, y os pasáis un buen rato. Intenté defenderme, realmente solo somos buenos hermanos. Lo de pasar mucho rato en el baño era solo porque, mientras nos duchábamos, él quería que nos ayudáramos mutuamente. Miguel tuvo una epifanía. Ah, ya entiendo. Estáis jugando a un juego de roles. La verdad, no lo hubiera dicho, también os gusta el juego erótico. Yo, pero, listillo, ¿qué es lo que has entendido? Miguel era famoso en la universidad por tener la lengua larga. Estábamos perdidos. Mi reputación y la de Javier se iban a pique. 10. Pero cuando le conté esto a Javier, él no se mostró preocupado en absoluto, al contrario, parecía bastante contento. Si se propaga el rumor, estarás ligado a mí para siempre. Había hablado demasiado bajo, no lo entendí. ¿Qué has dicho? Javier cambió de tema. Va a caer la mayor lluvia de estrellas en 50 años en el sistema estelar. Vamos a la montaña a verla. Las parejas, digo, los buenos hermanos también necesitan una cita romántica de vez en cuando. Por la noche, en la cima de la montaña haría mucho frío.
Antes de salir, Javier me puso varias capas de ropa abrigada, mientras que él solo llevaba una fina camisa negra. ¿No vas a ponerte algo más? Esta noche hará mucho frío. Parecía que Javier estaba fantaseando con algo indescriptible, porque al oír mi pregunta su rostro se sonrojó de repente. Yo no necesito. Mis riñones están perfectos, mi energía vital es muy fuerte. Bueno, pues vale. Pero podía haber dicho simplemente que estaba sano. ¿Para qué tenía que recalcar lo de sus riñones? Al anochecer, Javier y yo estábamos tumbados en el césped de la cima de la montaña, esperando la lluvia de estrellas, cuando de repente me tiró de la manga. ¿Qué te pasa? Tengo un poco de frío. Últimamente había una gripe muy fuerte. Inmediatamente quise quitarme algo de ropa para dárselo, preocupado. Ya te dije que te pusieras más ropa, ¿y si te pones enfermo? Pero Javier detuvo mi movimiento. Inspiró profundamente y soltó el discurso que había estado ensayando todo el día. En realidad, lo que tengo frío es la boca. Dudé de mi oído. Javier posó su mirada intensa en mis labios, su garganta se movió con contención. Luisito, ¿me calientas la boca? Me debatí como un pez fuera del agua. Besarse es algo que solo hacen las parejas. Nosotros somos amigos íntimos, hermanos. Javier me miró con un dejo de reproche, su tono de voz era de indignación virtuosa. ¿Quién ha dicho que vamos a besarnos? Simplemente me estás dando calor corporal, no malinterpretes las cosas. ¿Era eso? ¿De verdad estaba yo imaginando cosas y malinterpretando a Javier? Javier sacó su arma definitiva, fingió unas lágrimas inexistentes. ¿Somos buenos hermanos o no? ¿Vas a quedarte mirando mientras me muero de frío? Luisito, si eres mi hermano, ayúdame a entrar en calor. Inmediatamente bajé la mano que cubría mi boca. Javier notó que mi resistencia flaqueaba. Sin darme tiempo a reaccionar, sujetó mi nuca y se lanzó a besarme. Al principio, sus movimientos eran torpes. Poco a poco, su beso adquirió una fuerza innegable. Cuando por fin me soltó, estaba aturdido y sin aliento, jadeando de furia. Mi rostro pálido estaba sonrojado, mis ojos claros y húmedos brillaban. La mirada de Javier, posada en mi cara, se volvió más oscura y pegajosa, su voz ronca hasta resultar irreconocible. Cariño, ha llegado la lluvia de estrellas. Hermosas estrellas fugaces cruzaron el cielo ante mí. Contemplé el espectáculo, atónito. Instintivamente, miré a Javier. La lluvia de estrellas es preciosa. Él no dejaba de mirarme, y una risa brotó de su garganta. Sí, lo es. Pero tú eres más hermoso. Dicen que si dos personas enamoradas ven juntas una lluvia de estrellas, permanecerán unidas para siempre, hasta que les salgan canas. Mi cabeza estalló. Mi corazón era como un ovillo de lana enredado por un gatito. Un caos absoluto. 11. Después de volver de ver la lluvia de estrellas, empecé a intuir que mis sentimientos de hermandad hacia Javier estaban cambiando. Cada vez que se acercaba, me ponía nervioso y mi corazón latía con fuerza. Pero cuando no estaba a mi lado, me sentía incómodo por todas partes. En cambio, Javier seguía comportándose conmigo igual que siempre. Solo que, desde que le calenté la boca en la cima de la montaña, ahora por las noches, además de ayudarnos mutuamente, había añadido otra cosa. Antes de dormir, tenía que calentarle la boca. Yo también había pasado de quedarme sin aliento al principio a manejarme como pez en el agua. En la prueba de capacidad pulmonar, mis resultados habían mejorado mucho. Estos días, a Javier le llegó el periodo de susceptibilidad. Llevaba años inyectándose inhibidores regularmente, pero esta vez el brote fue especialmente fuerte. Tuvo que pasar 2 semanas en una sala de aislamiento del hospital. Primer día sin Javier. Me revolvía en la cama, incapaz de dormir. Cuando dormía con Javier, siempre me quejaba de que la cama era pequeña. Pero ahora que dormía solo, la cama me parecía enorme y vacía. Tampoco había un radiador humano a mi lado para calentarme cuando tuviera frío. Al día siguiente, en clase, Carlos me miró sorprendido. ¿Cuánto rato estuvisteis Javier y tú liados anoche? Tienes unas ojeras que te llegan hasta los talones. Bebí un sorbo de agua. Estaba fría. Entonces recordé, Javier seguía en el hospital, nadie había llenado mi termo con agua caliente por la mañana. Dormí solo. Él está en el hospital pasando su periodo de susceptibilidad. Carlos se sorprendió aún más. ¿Pero no sois pareja? ¿No vas a acompañarlo durante su periodo? Le expliqué brevemente la relación actual entre Javier y yo. Carlos guardó silencio un buen rato, y al final soltó, con lo que hace contigo, ¿y todavía crees que sois hermanos? Claro que somos buenos hermanos, lo hemos sido desde pequeños. Como hablándome a mí mismo, añadí, un beta no merece a un alfa, no pueden estar juntos. Carlos, con la manera en que Javier te trata, es obvio que te quiere como a un esposo. Y tú también lo consientes en todo, toleras su posesividad, toleras que te controle. Me mantuve firme. No lo entiendes. Así nos hemos tratado desde pequeños. Así son las cosas entre buenos hermanos. Carlos, al verme tan apagado, se le ocurrió una idea brillante. ¿Y si sales conmigo esta noche a un bar, a ver mundo? Estás así porque no conoces a mucha gente. Si sales y amplías horizontes, seguro que se te pasa.
Deseando distraerme, vacilé un momento, pero al final acepté. 12. Se podría decir que Javier me había criado él solo. Era muy estricto conmigo, nunca me había permitido ir a bares. Era la primera vez en mi vida que entraba en uno. Carlos, que parecía conocer el lugar, me llevó a una mesa y tras dar una palmada, aparecieron una decena de betas mostrando sus abdominales. Mira, a ver si hay alguno que te guste. Qué extraño. Mirándolos, en mi mente aparecía la imagen de Javier. El modelo de la izquierda no era tan guapo como Javier. El del centro no era tan amable como Javier. El de la derecha tenía un cuerpo peor que el de Javier. Negué con la cabeza, intentando expulsar a Javier de mi mente. Pero su imagen se volvía cada vez más clara. Me bebí de un trago un cóctel de frutas, intentando calmarme. Cuando Carlos volvió después de enviar un mensaje, ya me había bebido más de 10 cócteles. Soltó un chillido agudo. Leño con patas, esa bebida tiene mucho alcohol. Con lo que te has bebido, Javier me va a matar. En ese momento, mi cerebro era un completo caos, no entendía nada de lo que decía Carlos. Pero capté con claridad el nombre de Javier. Mi confusión aumentó. ¿Por qué veía la cara de Javier por todo el bar? Mi mirada perdida vagó de un lado a otro, hasta que en la entrada del bar divisé el rostro que más se parecía al de Javier, solo que ahora tenía una expresión sombría, y todo su cuerpo desprendía una sensación de tormenta inminente. Debido a la presión de las feromonas de un alfa de élite en periodo de susceptibilidad, la gente se apartó para dejarle paso. Avanzó hacia mí con grandes zancadas y me agarró de la muñeca. El rostro apuesto de Javier estaba lleno de celos, el rabillo de sus ojos enrojecido, sus palabras salieron entre dientes. No te portas nada bien. Apenas me voy al hospital por mi periodo, y tú a mis espaldas te buscas modelos. Luis, vas a recibir un buen castigo. Delante de todos los presentes en el bar, me ató y me llevó a rastras a un hotel. Nada más entrar en la habitación, liberó sus feromonas, envolviéndome por completo. Mi rostro estaba sonrojado, mi mirada perdida. Javier, ¿qué haces aquí? ¿No estabas en el hospital? Quiero más alcohol. Aún no he terminado de ver mundo. Javier me miró incrédulo, una vena palpitaba en su sien. Y encima no te disculpas, ¿todavía quieres ver a esos hombres? Mi cerebro había dejado de funcionar por completo. Por inercia, como siempre, asentía todo lo que decía. Javier había salido corriendo del hospital tras inyectarse un inhibidor de emergencia para venir a buscarme. Ya de por sí su estado no era racional, y ahora estaba completamente descontrolado. La ira de Javier subía como la espuma. Solo quería taparme la boca, no oír ni una palabra más que no le gustara. Al instante siguiente, me rodeó la cintura y me tumbó en la cama. Mientras me besaba, me declaró su amor con los ojos enrojecidos. No debería haber creído en eso de hervir la rana a fuego lento. Hay demasiados imbéciles ahí fuera deseándote. 13. En el Internet estelar hay una famosa frase que circula desde hace tiempo. Los alfas en periodo de susceptibilidad son perros rabiosos. Yo nunca la había tomado en serio. Después de tantos años de crecer juntos con Javier, incluso durante sus periodos de susceptibilidad, siempre había sido tierno y amable conmigo. Cuando finalmente me di cuenta de que esa frase era cierta, ya habían pasado 15 días. Al intentar moverme, mi cuerpo se sentía completamente destrozado. Los betas no tienen glándula. Javier, loco de celos al no poder marcar mi cuerpo con sus feromonas, mordía mi cuello con aún más desesperación, buscando una seguridad imposible. Cuando por fin recuperé la razón, solo quería llorar. Realmente había sido una bestia. La familia Sánchez había sido tan buena conmigo, y Javier, mi mejor amigo, me había tratado como a un hermano. ¿Y cómo le había pagado? Aprovechándome de su periodo de susceptibilidad para abusar de él. Ay. Por muy lento que fuera, sabía que los buenos hermanos no se acuestan juntos. Si lo hacían, esa amistad pura se manchaba para siempre. Él era un alfa, destinado a casarse con una omega en el futuro. Pero por mi culpa, ya no tendría un cuerpo puro. De repente, desde la sala, llegó la voz de Javier, hablando con tono alegre. No te preocupes, mamá, no seré demasiado duro con Luisito. ¿Javier todavía quería maltratarme? Obviamente, pensaba que yo había mancillado nuestra amistad. Escondí la cabeza bajo las sábanas, sin atreverme a enfrentarme a Javier. Temía ver decepción y repugnancia en su rostro. Temía aún más que me echara. Solo de pensar en tener que separarme de él para siempre, me faltaba el aire. El aroma familiar de Javier llegó a mi nariz. Él entró en la habitación. ¿Estás despierto, Luisito? Inspiré hondo, mi voz temblorosa por el llanto contenido. Hermano Javier, lo siento, no me eches, por favor. Javier retiró las sábanas con suavidad y cuidado. Me secó las lágrimas con ternura, luego me dio de beber un poco de agua con miel que tenía preparada, y finalmente dijo con dulzura. ¿Por qué iba a echarte? Cariño, me has seducido, me has quitado mi virginidad, cuidadosamente conservada durante 22 años. ¿No piensas responsabilizarte de mí? La situación no era como yo me la imaginaba. Balbuceé, ¿no me odias? El rostro apuesto de Javier reflejaba una seriedad absoluta. Te quiero,
Es el amor de un amante, no el cariño entre hermanos. Mi corazón latió con fuerza. Una alegría nunca antes sentida inundó mi pecho. La confusión y vacilación de las últimas semanas parecieron desvanecerse con el viento. De repente, me di cuenta, me había enamorado de Javier. En el fondo, me había negado obstinadamente a creerlo. Me había lavado el cerebro pensando que solo era mi mejor amigo. Pero rápidamente, la tristeza volvió a apoderarse de mí. Pero yo no te merezco, te mereces a alguien mejor. 14. Cuando mis padres se divorciaron, fue muy desagradable. Se atacaron e insultaron mutuamente con todas sus fuerzas. Después de haberse dicho todas las cosas repugnantes posibles, usaron mi existencia para atacarse el uno al otro. Mi madre decía que mi sangre era inferior, que sin duda había heredado la de mi padre. Mi padre decía que era torpe y asqueroso, que los betas no servían para nada, que eso lo había heredado claramente de mi madre. En el tribunal, para no tenerme que quedarse, redoblaron sus insultos hacia mí. Yo, como un trasto inútil, permanecía allí quieto, sintiendo las miradas de lástima de todos. En ese momento supe que un beta como yo era despreciado por todos. O te quedabas soltero de por vida, o encontrabas a otro beta igualmente mediocre para pasar la vida. El amor bebé y Yao quedó grabado a fuego en mi ser. Javier había sido tan bueno conmigo, y era tan extraordinario. No podía permitir que, por mi culpa, la gente lo señalara y se burlara de él. Volví del recuerdo, con los ojos enrojecidos, y le conté mis pensamientos a Javier. Mantuve la cabeza baja, sin atreverme a enfrentarme a su mirada. Él me miró, escondido como un avestruz, y soltó una risa seca de exasperación. ¿Crees que tu marido es un inútil? ¿Crees que, si estoy contigo, alguien se atrevería a reírse de nosotros? Entonces todos estos años habré sido un fracaso, y los negocios de la familia Sánchez no habrán servido de nada. Lo único que harán será decir que somos la pareja perfecta. Todas esas tonterías que dijeron tus padres sobre ti son pura basura. Era la primera vez que Javier soltaba un taco delante de mí. Sus dedos largos y finos levantaron mi rostro. Cariño, ¿por qué no te acuerdas de las cosas bonitas que yo te digo? En tu corazón, yo soy mucho más importante que tus padres, ¿verdad? Eres guapo, tienes un carácter amable. Cuando estoy enfermo, pasas noches enteras sin dormir cuidándome. Además, eres brillante, ya tienes plaza para el máster. Cariño, ¿sabes el esfuerzo que he hecho para alejar a todos esos imbéciles que te rondaban? Lo miré fijamente, atónito. Javier apoyó su frente contra la mía con devoción, y me declaró su amor palabra por palabra. Llevo mucho tiempo enamorado de ti. Siempre tuve miedo de que lo supieras, temía que te diera asco. Por eso solo me atrevía a acercarme poco a poco, para que me aceptaras. Si tú también me quieres, dame una oportunidad, ¿vale? Nunca había imaginado que su voz pudiera sonar tan vulnerable. Mi corazón se llenó de una mezcla agridulce, como si estuviera empapado en limón y miel. Me acarició la mejilla. Ah, y otra cosa, el que se aprovechó de la situación fui yo. No te atribuyas culpas que no te corresponden. 15. Pensé que mi relación con Javier encontraría cierta oposición por parte de la familia Sánchez. Ya me había preparado mentalmente. Para mi sorpresa, en cuanto Javier y yo, tomados de la mano, llegamos a casa. La mesa del comedor estaba repleta de alimentos altamente nutritivos. La señora Sánchez me hizo señas, emocionada. Luisito, ven rápido a tomar caldo de pollo. Seguro que este crío de Javier te ha maltratado. Yo, señora, no me odia. ¿Cómo era posible que yo, un niño que ellos habían criado, hubiera seducido a su precioso hijo? La señora Sánchez me hizo sentar tomándome de la mano. Su tono era de tierno reproche. Luisito, todavía me llamas, señora. Ahora deberías llamarme, mamá, punto. Nosotros sabíamos desde hace tiempo que este crío estaba enamorado de ti. Lo de querer presentaros posibles parejas antes era solo porque veíamos que seguíais comportándoos como hermanos, y queríamos darle un pequeño empujón a vuestros sentimientos. Javier se sentó a mi lado y como había hecho miles de veces antes, se ocupó de servirme la comida. De vez en cuando me llenaba el plato o me ponía más caldo. La señora Sánchez me contó que mis padres biológicos, después de irse al extranjero, no les había ido nada bien. Al enterarse de que yo vivía bien con los Sánchez, habían intentado volver para buscarme. Pero Javier se enteró antes y los envió a prisión por el delito de abandono de menores. En aquel entonces, el señor Sánchez y ella habían pensado en iniciar los trámites de adopción oficial, para que en el futuro la familia Sánchez pudiera protegerme y apoyarme. Pero Javier lo rechazó sin pensárselo dos veces. En ese momento, su padre y yo supimos que este chico escondía sentimientos hacia ti. Porque si te adoptábamos, ¿cómo podría estar contigo abiertamente en el futuro? Este mocoso incluso nos amenazó, dijo que si te adoptábamos, renunciaría a ser nuestro hijo. Resulta que Javier, para poder estar conmigo, llevaba mucho tiempo preparando el terreno con ellos. Mis ojos se fueron llenando de lágrimas. No sabía qué decir. Por inercia, solté. Los buenos hermanos están en el corazón. La señora Sánchez se rió. La cara de Javier se puso lívida, pero entonces,
como recordando algo, me abrazó con orgullo y satisfacción. Vale, primero seré tu hermano mayor, luego tu mejor amigo, y finalmente tu marido. Clic, la señora Sánchez, llena de entusiasmo, tomó una foto. Venga, acercaos un poco más. La voy a enviar al grupo de la familia. ¡Qué maravilla! Nuestro hijo adoptivo y nuestro hijo biológico están juntos. Aunque una verdura preciosa ha sido comida por un cerdo, al menos el cerdo es de la familia. Yo, Javier, 16, de vuelta en la universidad, anuncié a mis compañeros de habitación y de clase que Javier y yo estábamos saliendo oficialmente. Todos pusieron caras muy expresivas. ¿Cómo? ¿Es que no estabais ya juntos? Has anunciado un secreto que todo el mundo conocía. En cambio, Carlos parecía indignado. Miró a su alrededor, y al ver que Javier no estaba en el aula, se acercó a mi oído para despotricar contra él. No tienes ni idea, Javier es un canalla sin escrúpulos. Estaba enfadado porque te llevé al bar, así que le contó a mi novio lo de que contraté a modelos masculinos. Por su culpa, ahora no puedo ni andar. Yo solo quería ayudaros. Tú no te enterabas de nada. Quería que te dieras cuenta de tus sentimientos. Incluso le mandé la ubicación del bar, y él me vendió igualmente. Es demasiado. Tienes que darle su merecido. Pedí disculpas a Carlos en nombre de Javier. Nunca me habría imaginado que su posesividad pudiera llegar a ese extremo. De repente, recordé que al empezar la universidad, muchas personas me habían declarado su amor, pero luego, cada una de ellas, al verme, salía corriendo. En su momento, me había extrañado, y me había quejado con Javier. Javier dijo, tú mereces algo mejor. Por ejemplo, deberías buscar a un hombre riquísimo, fiel, guapo, que mida 1,90 y tenga 24 centímetros. Yo me burlé, ¿cómo va a fijarse en mí alguien tan perfecto? No, ese es solo el requisito mínimo para tu futuro cónyuge. Ahora lo entendía. Resulta que se estaba refiriendo indirectamente a sí mismo. Recordando su cara de pena anoche cuando intentó convencerme para que alquiláramos un piso y yo lo rechacé sin piedad. No pude evitar sonreír. Sabía que quería que alquiláramos un piso porque en el dormitorio no había suficiente intimidad. Bueno, teniendo en cuenta que llevaba tanto tiempo planeando estar conmigo, accederé a su petición. Al cabo de un rato, Javier vino a buscarme después de clase. Reuní valor, me acerqué a él y le dije con seriedad, hermano, te quiero. Él, aparentemente tranquilo, aunque con los puños fuertemente apretados, respondió, pues yo te quiero un poco más. Te amo, fin.